Buenos días, profe. Muy buenos días, ¿cómo amanecieron? La conectividad por acá, miremos cómo está esto. Muy buenos días, qué alegría saludarlos en este 4 de septiembre del 2020 con el amor y la amistad. ¿Iban a jugar ustedes al amigo secreto? Buenos días, profe. Buenos días, ¿cómo amaneció? Anita. Sofía Ávila. Petit. Petit. No he podido entrar todavía, pero por aquí lo veo. Vamos a colocar por acá. Buenos Oh, días, profe. muy buenos días, ¿cómo amanecieron? Bien, profe. Bienvenidos a esta clase de filosofía. Bueno, hagamos una revisadita general de las guías y me cuentan cómo les pareció, si las han podido desarrollar, estas cosas. Vamos a ver, acá, décimo, listo, abramos la primera, listo, por aquí está. Abramos ahora la segunda. Y la que vamos a ver es la tercera, pero primero ya comparto con. Y no ha podido entrar, bueno, ya creo que ahí ya puede entrar. Angie González también está por aquí. No sé, algo está pasando, pero no me los deja recibir. Algo está pasando. Profe, es que se le escucha muy entrecortado. Se escucha muy entrecortado, ¿sí? Sí, Le señor, subimos yo lo escucho acá. así. ¿Y aquí me escuchan mejor o más o peor? Ahí está Ahí. mejor. Profe, que aún no lo deja entrar, profe, que ya ha revisado y que se le sale la página. O sea, que dice que hay una falla ahí. Sí, yo estoy tratando de entrar aquí, Emanuel. No, y no me lo recibe el sistema, no sé, no me deja que entre. Y por acá se está comunicando alguien conmigo, comunicando que no ha podido entrar. Pero hay, tenemos que 12 estudiantes, 12. Listo. Pero arranquemos, hijo, porque no nos podemos quedar ahí varados. Ahí sí miran la pantalla, acá están a ver. Sí, señor, profe. Bueno, esta es la guía 3, guía 2. Vamos a ver la guía 3 que es la que nos corresponde para este caso. Entonces, no sé si ustedes ya lo hicieron. Dianita ya hizo esta guía. No, señor, profe. Bueno, entonces el objetivo de esta clase es que adelantemos esta guía, ¿listo? Entonces vamos a adelantarla, pero vamos, al mismo tiempo de adelantarla, vamos clarificando conceptos, ¿listo? Sí, voy a entrar aquí a Manuel. Vamos a ir clarificando conceptos. Sofía, buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo ha estado? Bien, sí, señor. ¿Y usted cómo está? Bien, ¿cómo le ha parecido la participación
en el grupo de filosofía internacional. Genial, profe, genial. Esa gente habla de todo, ¿cierto? Sí, A mí también, pues hay veces que participo, pero estos días como hay tanto trabajo, pues tampoco, hay veces que los saludo o algo, pero sí, qué alegría que te haya gustado. sí, profe, la verdad sí, se aprende muchísimo. Y yo quería como colocarla de administrador también, porque pues el único administrador soy yo, pero para que no, en algún momento no se nos pierda el grupo, ¿sí? Sí, profe, sí, me Es parece. necesario tener administrador, pero una persona de confianza, porque si uno tiene otra persona que no sea de confianza, se le daña el grupito. Sí, Eh, bueno, entonces mira, la meta de comprensión para esta unidad, que es la unidad 3, es reconocer y analizar contenidos filosóficos existentes en uno de los representantes de la filosofía patrística, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes van a colocar aquí debajo, para que ese punto ya solamente toman acá. Luego, ¿qué desea conocer sobre la filosofía patrística? Entonces o qué desea conocer de la filosofía de San Agustín. No sé, ahí sí cada uno de ustedes pues tendrá su meta personal, ¿cierto? Cada uno ahí tiene su meta personal. No sé qué quieren ustedes conocer sobre él. Su vida, su carácter, su incidencia en la filosofía medieval. Sí, no sé. Pero entonces, revisemos por aquí algún contenido sobre la patrística. ¿Qué es la patrística para ustedes, chicos? ¿Qué significa la patrística? ¿Sí? ¿Qué ha significado la patrística para ustedes? Sí. Profe, pues teniendo en cuenta la lectura sobre San Agustín, diría yo que tiene que ver como con el estudio del cristianismo o de la religión, por así decirlo. Sí. El estudio del cristianismo o de la religión. ¿Se acuerdan por edades sociales, en sociales, que a ustedes les daban la Edad Media? ¿Sí se acuerdan de pronto, con quién vieron la Edad Media? Creo que con Nancy Suspes. ¿Se Yo acuerdan creo que, que con Nancy sí, se acuerdan que por allá en la Edad Media se hablaba de la Inquisición, se hablaba de la fe y la razón, se hablaba de los señores feudales, que la iglesia generalmente tenía incidencia en, ¿y qué? En todos los aspectos políticos, económicos, eh, de Europa, desde por allá, desde el siglo quinto, bueno, desde antes, desde el siglo primero hasta el siglo quinto, esos 500 años pues, de formación de la iglesia mm, cristiana, de todas las primeras comunidades cristianas que se fueron consolidando en ese tiempo. Luego el tiempo de Constantino, cuando Constantino tuvo una incidencia para la formación de la iglesia, cuando se convirtió al cristianismo. Bueno, todo eso es como ¿qué? Como un fondo histórico, político, económico, que se empezó a desarrollar en ese tiempo en Europa, ¿no? Todo lo que hoy conocemos como Italia, Francia, España,
Inglaterra, aunque Inglaterra estaba por allá muy lejos, porque no, llegar de Italia a Inglaterra en ese tiempo era difícil. No habían embarcaciones o las embarcaciones que habían eran como muy rudimentarias. Pero todo eso se empezó a generar allá en Europa y se da la caída del Imperio Romano, de Occidente. ¿Qué recuerdan ustedes de esa etapa, de esa época? ¿Qué recuerdan? Isabelita, ¿qué recuerda de la Edad Media? Cuéntenos. Sofía, ¿qué recuerda de la Edad Media, chica? De la Edad Media recuerdo mucho el tema de la Inquisición porque, según eso tengo entendido, que en la religión cuando se cometían faltas, ¿sí? ¿Mm? Entonces eran castigados pues de formas muy, muy crueles, ¿sí? Hacían cosas muy bárbaras, por así decirlo. Eh, mm, que básicamente las iglesias eran como las que tenían el mando en ese entonces, como las que ponían las reglas. Sí, De la Edad Media también recuerdo, pues creo que eso es como lo más así fundamental que recuerdo, pues la verdad. lo más relevante de la Edad Media. ¿En qué lugar apareció la Edad Media? ¿Dónde se dio eso? La Edad Media se dio En Europa, ¿no, profe? En Europa. En Europa, la Edad Media se dio en en la Europa. civilización occidental. Listo. ¿Y en qué etapa de la Edad Media se puede ubicar a San Agustín? Porque la Edad Media empezó como... ah, pues, profe, no sé bien por qué la Edad Media se supone que inició más o menos como en el siglo IV. Siglo cuarto, sí. Después de Cristo. Sí, después de Después de Cristo. Cristo. Bueno, entonces mira que San Agustín también, él vivió en el siglo cuarto después de Cristo. No sé si ustedes están viendo pantalla. Sí, Wow. profe. Pero aquí nos ubican a San Agustín en esa etapa. O sea, la historia ubica a San Agustín, dice que él nació, espérate, a ver, estamos acá. Aquí dice San Agustín y la historia nos lo ubica, dice Aurelius Agustinus o Aurelio Agustín de Hipona. Hipona era el lugar donde él nació, ¿no? Tagaste, hoy se llama Sar Aras, actual Argelia. Entonces él es un argeliano, ¿no? Y nace en el año 354, que eso es siglo cuarto, y muere en el 430, o sea, ya a comienzos del siglo quinto. Entonces, si ubicamos a Agustín en esa época, ¿no? Y en esta época estamos en la primera parte, en la temprana Edad Media, ¿sí? Es un teólogo latino, una de las máximas figuras de la historia del pensamiento cristiano, nos dice aquí este texto. Excelentes pintores han ilustrado la vida de San Agustín, entonces han recreado y han hecho el resumen de la vida de este padre de la iglesia. Eh, Él se cuenta que siempre era un buscador de la verdad, era siempre un buscador de la verdad, pero que él tenía, pues él vivía una vida normal, como de un hombre normal. De pronto algunos han catalogado que era una vida pecaminosa. Tenía como relaciones íntimas
algunas señoras. De eso nació un chico, Adeodato, fue hijo de Agustín, pero también él se involucraba con la política, un abogado, ¿no?, de la época, eh, y a nivel de filosofía, él pertenecía a un grupo ético de los maniqueos. No sé si ustedes han escuchado sobre los maniqueos. ¿Mm? Vamos a buscar la palabra aquí, maniqueos. ¿Sí han escuchado de los maniqueos? Pues yo no, profe, la verdad. Del maniqueísmo, mire, para que por ahí lo van colocando. Eh, el maniqueísmo, eso era una corriente filosófica, ¿sí? Se conoce como maniqueísmo a las doctrinas del príncipe persa Manes, y sus partidarios, autor de la herejía del cristianismo que se inició en el año 242 en Persia y se extendió por el Oriente Medio y el Imperio Romano. El fundador del maniqueísmo es el dualismo, y su principal creencia es el gnosticismo. Ustedes saben que hay unas escuelas gnósticas o escuelas del conocimiento, ¿sí? En ese tiempo Agustín de Hipona perteneció a estas escuelas gnósticas. Existe desde la eternidad dos principios opuestos, según el maniqueísmo, concebidos sobre la forma de dos reinos. El de la luz, el reino de la luz, que representa el bien físico y moral, y el de las tinieblas, que representa el mal. El primero comprende un cielo y una tierra luminosa, el, el dominio de Dios, y el otro, colocado por debajo del producto cielo, es el dominio de Satanás y sus demonios. Él pertenecía a este grupo de los maniqueos, ¿sí? Entonces, esto empezó a ser como qué, como un principio de cambio de vida en Agustín. Luego Agustín se convierte al cristianismo. ¿Ustedes saben qué es el cristianismo? Danielita, Daniela Santos, Sofía. Dime, profe. ¿Y qué es el cristianismo para ti? Bueno, el cristianismo, pues creo yo que es como la religión que profesa la palabra y la creencia de Cristo, pero más allá de ser como de quedarse en una religión, también puede ser como un estilo de vida, porque los cristianos tienen em, costumbres diferentes a la de los católicos. ¿Sí? Entonces mira que San Agustín primero no era cristiano, ¿sí? Él no era cristiano. El cristianismo es un movimiento que se genera en torno a las doctrinas de Jesucristo, ¿no? De Jesucristo, y que se empieza a dar, pues bueno, con el nacimiento de Cristo, con su vida, y con su muerte, ¿no? Con la resurrección y todo lo que nosotros conocemos en nuestras iglesias, tanto cristianas protestantes como católicas y ortodoxas. Eso tuvo el comienzo por allá en el siglo primero de esta era cristiana, y y luego, pues ya en el siglo cuarto, ya están con unos problemas grandes porque los primeros cristianos no podían definir bien sus verdades para poder fundamentar las iglesias que nosotros tenemos ahora. Entonces, una clave fuerte en esto fueron los filósofos muy inteligentes que empezaron a hacer los primeros y a clarificar la fe en que se estaba fundamentando. Y entonces es ahí donde los padres de la iglesia, un grupo de los padres de la iglesia,
conforman la llamada patrística, ¿sí? Son como sacerdotes o son laicos también, que están muy cerca de los cristianos y que son muy inteligentes y empiezan a pensar sobre las doctrinas que están naciendo y se están fundamentando para que se dirija la vida de la humanidad. No sé si me hago entender. ¿Qué me han entendido? Sí, Sofía, que está hablando primero, y luego escucho a los otros. ¿Qué me ha entendido? Hasta el momento hicimos un pequeño repaso sobre lo que fue la era, la época, la época, ¿qué? La época antigua, ¿sí? Según Wikipedia. Entonces, hablando de un poco de eso, pues también se vio que en esa época se situó San Agustín, en donde también se vio mucho el tema de la religión, en donde también él fue un gran influenciador del cristianismo, pues no del cristianismo como tal, pero sí del tema de la religión. Según lo que yo leía también en esa guía, él quiso darle como un porqué a Dios, ¿sí? O sea, quiso como probar la existencia de Dios, viéndolo como verdades eternas, creo que era verdades eternas eran. Bueno, además de esto, pues vemos como hay una relación entre él y la filosofía, donde él pertenecía a un grupo de selecto, pues por así decirlo, en donde también podía compartir esos temas, donde también yo creo que pudo crecer como en esa parte filosófica, pero su amor por la filosofía, si mal no recuerdo, inició por Platón. Aunque él inició leyendo a Aristóteles, su amor nació fue al conocer la filosofía de Platón. Recuerdo que fue por un libro en específico, pero no me acuerdo muy bien el nombre. Mm, y pues por el momento creo que es todo como lo que he conectado con lo que nos ha dicho y lo que he leído pues ya anteriormente de las guías. Y Sofía, usted nos aporta bastante a esta reunión, eh, para podernos ir haciendo la presentación de San Agustín, ¿cierto? De Agustín. Entonces hablemos más de Agustín como filósofo que Agustín como creyente. Y porque pues con la clase de filosofía. Entonces, Agustín es una mente inquieta, ¿sí? Encontramos a un Agustín de una mente inquieta, dentro de los padres de la iglesia, eh, y de esta primera etapa de la edad media. Eh, Él se asombra por todo, y fuera de asombrarse, de tener ese asombro propio de los filósofos, tiene un espíritu científico también. Él busca comprobarlo todo. También duda, o sea, él tiene una duda muy aguda sobre todo lo que vive, y por lo tanto está en continua búsqueda, ¿sí? También tenía actitudes un poco fuertes. Por ahí hay algunas películas en internet, incluso hay una película completa de San Agustín, toda su vida, donde él también pues tenía algunas actitudes que no eran buenas, y pues como que era muy dado a la parte de la lujuria, como que tenía muchos pecados. Entonces su mamá, que se llamaba Mónica, Santa Mónica, ella se había convertido al cristianismo, y era cristiana. Entonces mantenía haciendo oración por el alma de su hijo Agustín. Y entonces la historia dicen, y bueno, a mí me han contado los profesores de filosofía medieval, bueno, me comentaban que la mamá hizo oración por este señor durante 20 años, y el hombre no se convertía al cristianismo, hasta que un día se puso a escuchar a un gran predicador cristiano, y entonces San Agustín ahí empezó
a creer y luego después de vivir toda la vida, entonces se hizo sacerdote. Bueno, y después de hacerse sacerdote, como era un tipo bien inteligente, la iglesia lo nombró obispo de Hipona, ¿no? Este fue obispo de esa ciudad y posteriormente por sus escritos y todo se convirtió en uno de los doctores de la Iglesia Católica y también de la Iglesia Universal, porque hay muchos, incluso cristianos, luteranos, que toman a San Agustín cuando están haciendo sus estudios de teología y de filosofía. Entonces, sí es un exponente importante. No conoció tanto a Aristóteles, sí es verdad que leyó algunos escritos, porque de Aristóteles como... Lo que pasa es que Aristóteles, él no escribió los textos tal como nosotros los conocemos, o sea, ese texto de la física, de la metafísica y todo eso que nosotros conocemos de Aristóteles, no, él no los escribió así, sino que él como que hacía era apuntes para las clases que le daba a Alejandro Magno, ¿no? Entonces él conoció, San Agustín conoció algunos de esos apuntes, pero no todos, porque la traducción de esos apuntes se dio fue ya más avanzada la Edad Media y lo hicieron los árabes, Avicenna, Averroes, y estos fueron los que hicieron como traducciones al latín y pues bueno, en ese tiempo ya San Agustín se había muerto. ¿Qué otra cosa les cuento por acá? Esto es como una introducción muy sencillita, pero que ustedes vayan aprendiendo sobre esta época de la primera etapa del cristianismo, donde Agustín, y precisamente con su libro Las Confesiones, empieza a hacer una reflexión sobre la fe y sobre la razón, ¿no? Sobre la fe y sobre la razón, y empieza a ser un exponente de la filosofía cristiana, pero muy respetable, o sea, muy respetable. Hoy en día, todos los estudios de filosofía a nivel mundial y en todas las facultades, generalmente los historiadores conocen a este señor Agustín de Hipona. Bueno, por ese lado hablamos. Ahorita hablemos un poquito de la patrística. ¿Qué era en sí la patrística? Entonces le voy a pedir el favor de leer esta partecita de aquí. No sé quién me quiere colaborar. Isabelita, como ya entró. Isabelita puede leer esto de acá. Sí, señor, profe. Gracias. Patrística. Es la filosofía cristiana de los primeros siglos. Consiste en la elaboración doctrinal de las creencias religiosas del cristianismo y en su defensa contra los paganos y contra las herejías. La distinción entre religión y filosofía no es tan clara, sino que tienden a confundirse los argumentos y la construcción de los discursos filosóficos, teológicos y apologéticos. La religión cristiana es para los padres de la Iglesia, la expresión cumplida y definitiva de la verdad que la filosofía griega solo había logrado intuir y construir de manera imperfecta y parcialmente. La razón que se hizo carne en Cristo y que se conoce por la palabra por él revelada plenamente a los hombres, es la misma en la cual se inspiraron con las limitaciones humanas los filósofos paganos y trataron de traducir en sus especulaciones. Todo lo bueno de la filosofía precedente es un anticipo de la verdad revelada plenamente en la buena nueva y todo lo malo es expresión de la limitada capacidad de la razón y de los hombres frente a la riqueza e inmensidad de la verdad. Gracias. Mira que en este texto aquí encontramos algunos elementos que nos van aportando para hacer el estudio
de estos primeros escritos filosóficos que preceden a la misma Edad Media, ¿no? O que están ahí en el inicio de la Edad Media. Y es una confusión, los seres humanos de ese tiempo estaban confundidos, había mucha confusión entre las verdades teológicas y y las verdades filosóficas. Había muchísima confusión entre la verdad que brindaban los cristianos, esas primeras comunidades, y la verdad que tenían los filósofos. Entonces, los creyentes decían que los filósofos solamente habían visto una partecita de esa verdad, pero que esa verdad ya la tenían ellos. Entonces empezaban a hacer apologías. Por lo menos aquí aparece la palabra apologéticos, ¿sí? Las apologías eran defensas a la verdad. ¿Y cómo hacían esas defensas? Por medio de discursos filosóficos, o sea, empezaron a utilizar a la filosofía para defender las verdades de sus creencias, ¿no? Las verdades que había impartido el cristianismo de esos primeros años, y para eso utilizan el logos. Esta palabra tú no la leíste ahorita porque estaba entre paréntesis, pero esta palabra logos significa razón, ¿cierto? Y es propia del griego, logos, que es tratado, razón, estudio. Y es ahí, en estas comunidades, donde aparece Agustín de Hipona, ¿no? También ya en el siglo IV, del siglo IV al siglo V, es decir, en esta segunda parte. Dicen, en la primera parte, del siglo I al tercero, ahí todavía no ha nacido Agustín, está lo apologético, o sea, las defensas de la iglesia, ¿sí? Las defensas de las verdades, no tanto de la iglesia, sino de las verdades, de lo que está impartiendo. O defensa del cristianismo contra sus adversarios judíos. Claro, a los judíos no les convenía que el cristianismo se estuviera dando, ni tampoco los paganos. Habían paganos y habían gnósticos. Entonces el cristianismo tenía que defenderse contra los mismos maniqueísmos, tenía que defender a la doctrina, y para eso estaban, digamos, los principios de la filosofía. Pero fue más fuertemente a partir de este segundo periodo, de los siglos III a V, cuando se da la formación de la doctrina de las creencias cristianas, o los dogmas, ¿cierto? Los dogmas, esto significa verdades, y dogmático es el que tiene una sola verdad. ¿Ustedes se acuerdan de eso, cierto? Con la constitución de los primeros sistemas filosóficos de la filosofía cristiana. Y es aquí donde aparece Agustín de Hipona. Es aquí, en este segundo y tercer periodo de la patrística, es aquí donde aparece Agustín de Hipona, con la elaboración y sistematización de las doctrinas ya formuladas por la falta de las nuevas formulaciones originales, ¿sí? Más adelante, cuando ya crece esa Edad Media, cuando ya se va dando la Edad Media, aparecen otras figuras como la de Tomás de Aquino, y como la figura de Duns Scott, Guillermo de Ockham, y otros filósofos que son también, pues, muy cristianos. Yo creo que esto es como una pequeña introducción para que ustedes van entendiendo algo tan complejo como hablar de esta filosofía, de esta filosofía ¿qué? Medieval, ¿sí? De esa filosofía medieval. Ya habíamos hablado en la primera unidad de la filosofía de los grecorromanos. En la segunda unidad habíamos hablado un poquito de cómo leer filosofía. ¿Sí? Aquí teníamos los grecorromanos, luego cómo leer filosofía, y luego proseguimos en la tercera unidad ya hablando de San Agustín, ¿sí? De San Agustín y de la patrística. Entonces yo creo que con esto damos por cerrado la clase de hoy, y escucho las opiniones generales para darle la nota acá, y que me digan qué pudieron captar de esta unidad. De esta clase, de esta unidad, no, porque esto es solamente como una introducción a este tema que es bien Pues, complejo profe, y amplio, ¿sí?
Sí, Dianita. Pues, profe, como que ahí no explicaste bien como lo de cada filósofo, como de, nos explicaste como la forma como pensaban y cómo vivían en esa época. Y pues como que nos explicas y pues entendí como bien para hacer ahorita la guía. Y pues como que está muy bien explicado todo lo que tenemos que hacer y pues como que ya se me facilitó más. Sí, como que se va familiarizando con esta etapa. ¿Sí? Aunque yo, como les digo, esto es bien complejo. Eso no es fácil. Todos los temas de filosofía son complejos. Lo que tratamos es como ponerlos un poquito fáciles, pero no son así tan fáciles. Son complejos y son amplios. ¿Quién más? Gracias, Dianita. Ya te califiqué. Pues a mí me parece interesante saber que, digamos, existe como una relación, pues no tan fuerte entre la filosofía y la religión, que pues digamos que en algunas cosas se pueden llegar a como a unir, por decirlo así. Sí, en esta etapa de la historia hubo una relación entre filosofía y religión. Y hoy en día también. Hoy en día, mira que cuando van a formar los sacerdotes, o primero le dan 3 años de filosofía y luego sí teología y estudios bíblicos. Pero sí, muy bien. Rivera María Alejandra, ¿sí? Sí, señor profe. Muy bien. ¿Quién sigue? Tienen 2 minutos. Alcanzan a participar 2 personas. Bueno, Bueno, profe. profe, que es... Dale, Sofi, si quieres. No, dale tú primero. Bueno, bueno, que es importante conocer sobre más filósofos. Pues yo quería verlo desde hace rato porque yo tuve como una experiencia, pero la verdad no sé mucho si esté relacionado pues con este tema que estamos viendo, ¿sí? Entonces, digamos que la importancia de San Agustín es muy buena porque nos está hablando sobre la religión del cristianismo y pues digamos que yo creo que todos los cristianos o bueno, respetando la religión de cada uno, deberían conocer a este filósofo porque es una de las principales causas del por qué se creó el cristianismo. Sí, con él como que se consolida la doctrina, más que toda la doctrina, y bueno, se sigue consolidando. Yo creo que hasta ahora, por lo menos, ahora hay muchos teólogos, tanto cristianos, pastores, como católicos y ortodoxos, que todavía siguen escribiendo bastante. Sí, dentro de la Iglesia católica siguen escribiendo las encíclicas, eh, tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II y el Papa que hay ahora han escrito encíclicas bien interesantes. Y dentro de las iglesias, de la iglesia anglicana y otras iglesias, eh, eh, están escribiendo bastantes libros sobre la doctrina. Y esto pues sigue enriqueciendo estas verdades. Bueno, aquí hemos cerrado, ya nos cierra esta sesión. Espero que tengan un feliz día y mucha bendición. Felicitaciones a todos los que participaron en esta clase. Y